Bueno, muchachos, qué bueno volverlos a ver. Les cuento que ya no sé si vieron en la plataforma Odin, ya les subí las notas, ¿ya las vieron? Yo no, profe, no he podido entrar. Ay, ¿por qué? Por No, la, profe, sí, en estos días he estado muy ocupado con el trabajo, he estado con muchas ah, cosas y no he podido. bueno, porque ya de todas formas les quedó allá en plataforma todo para que pues verifiquen. Sin embargo, yo también voy a ver cómo las coloco en la plataforma, listo. César, ¿cómo le fue esta semana con el trabajo? Yo, profe, ¿cómo ha estado? Bien, ¿cómo te fue al fin con lo del trabajo? Profe, pues la verdad, un poco preocupado, pues hoy entré, ¿sí? Sí. Pero me devolvieron, nos devolvieron a tres porque resulta que había mucha gente en la oficina, entonces no puede haber mucha aglomeración de gente. Eso es verdad. Entonces, entonces digamos que, pues no triste porque vayan de vuelta, no, sino que pues usted sabe que las ganas de uno de trabajar, y más que no tiene Mm. tanta cosa represada, pero al momentico, como a las 2 horas me llamó el jefe y voy a arrancar desde aquí a la casa, mero teletrabajo, ya me toca traerme el computador mañana de la oficina y todo eso, pero sí, profe, pues viendo a los compañeros esta mañana en la empresa y todo eso, y al devolvernos al momentico, porque la jefe dijo que había mucha gente, entonces pues sí, da uno como tristeza, pero bueno, O sea que esperar a ver. que van a hacer teletrabajo todos. Y, profe, por lo que pasa es que la oficina de nosotros es muy operativa, ¿sí? Es muy operativa, entonces es muy diferente a las demás, de pronto hay otras dependencias que pues, sí pueden hacer teletrabajo, sí es diferente, en cambio de nosotros es muy operativo. Entonces, digamos, nosotros nos toca atender usuarios, nos toca radicar, nos toca hacer todo de una vez, que los derechos de petición, que reclamaciones, que entonces todo eso nos toca a nosotros ahí mismo. Y hay como, por ejemplo, otras oficinas que sí es teletrabajo, que bueno, que tienen que hacer cualquier cosa y tienen, digamos, un tiempo más establecido. Cambio nosotros Sí. no, nosotros sí de verdad es muy operativo. Entonces, pues ya tocó utilizar otras herramientas, otras estrategias para empezar el teletrabajo. Ay, bueno, pero es por el bien de ustedes. Y más que ya Sí, han sí. aparecido como más casos acá en los municipios que no habían, entonces está como complicado el asunto. No, profe, imagínate que éramos casi 6 7 en la oficina, nosotros No, somos 19, entonces no. 7, entonces la jefe se dio cuenta de eso y ahí mismo la jefe, nosotros, la subdirectora dijo, no, es que ¿cómo le ocurre? Hágame el favor y me devuelve los tres que entraron hoy, me los devuelve y me los pone a hacer teletrabajo o mira a ver qué hacen otra cosa o qué es lo otro, porque la verdad, pues muy difícil y pues bueno, gracias a Dios hay la posibilidad de trabajar desde la casa y pues hacerle con mucha moral. Y que le paguen a uno, ¿cierto? Es lo mejor. Es lo más ¿Cierto? Al importante. menos uno tiene trabajitos, y eso sí es verdad. Bueno, muchachos, hoy vamos a empezar a ver ya el tema para nuestro segundo parcial. Es un tema bien cortico y bien cortico. Yo les había dicho que el segundo parcial, si es examen, pues escrito no lo podemos hacer, pero al menos sí podemos hacer el examen verbal, ¿cierto? Entonces, con unas preguntitas, ustedes, como bien saben, yo les he dicho, no se aprendan las cosas de memoria, sino como ustedes las entiendan, así mismo me las expresan y yo pues maduro la idea de que ustedes sí entendieron con sus propias palabras. Marcelita, buenas noches. Hi, teacher, ¿qué más? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de Muy bien, bonita? profe. Gracias. ¿Está bien Te extraño. bonita? Siempre. Siempre estás bonita. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el modelo estratégico de la geopolítica internacional y nacional. Nosotros ya habíamos dicho pues que la geopolítica es la ciencia, si quieren tomarán apuntes o como quieran. Habíamos dicho, porque es que entienden mejor ustedes con sus apuntes que si van a leer allá en el módulo. Entonces habíamos dicho que la geopolítica es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y la evolución de los seres humanos y también de los estados.
Por ello, por esta forma que abarca la geopolítica, se realizaron unas nociones fundamentales para darle aplicación a la geopolítica. Y entre ellas encontramos el hombre. A ver, no podríamos hablar de geopolítica ni Estado, como ya dijimos al principio de la clase. Andreita, buenas noches. Como ya dijimos muchas veces al principio de la clase, sin que exista el hombre, ¿cierto? Y Andreita, ¿qué es para ti el hombre entonces en todo esto? Andreita. Profe, pues creo que son todas las personas que interactúan, todas. O sea, el hombre serían los políticos, las personas que participan del territorio, todos. Juan Camilo, gracias Andreita. Juan Camilo, ¿tú qué dices? Juan ¿No me Camilo, puede repetir la pregunta, por favor? ¿qué es para ti el hombre? Para mí, pues es lo que conforma la sociedad, la civilización. Bueno, entonces dice que el hombre, ojo porque estas definiciones que vamos a dar, esas son parte de nuestro examen. Entonces dice que el hombre, a través de las civilizaciones conocidas, se ha encargado de diseñar la vida comunitaria. Pues sí, porque aunque el Estado hace sus reglas, el hombre siempre es el que está en comunidad, ¿cierto? Y ha acoplado el mundo geográfico a sus necesidades en la búsqueda permanente de su bienestar y felicidad, como ya lo habíamos visto en el video de Mujica, ¿cierto? Pero nos falta un poquito más para nosotros ser felices porque todavía no lo somos del todo. Dice que el concepto del hombre que le di es diferente a la población, porque la población es cuando el Estado ya viene con todas sus normas y nos las aplica a nosotros. Entonces entendimos, el hombre es el que vive en la comunidad y se adapta al espacio geográfico donde vive para buscar su felicidad. Pero la población es aquella en la cual el Estado impone sus leyes. ¿Entendimos o hay alguna pregunta hasta ahí? Juan, ¿entendimos? Juan. Juan Sí, Carlos, señora. yo. Claro, tú, como hoy no nos dejas verte. Hola, ¿qué más? Buenas tardes, Juan Carlos. Más, profe, ¿cómo va? Bien. Entonces, Juan Carlos, ¿entendimos hasta aquí? Sí, pero haciendo como un compilado. Ese es el concepto de hombre que usted nos está dando. Hombre que vive en comunidad y se adapta para buscar su felicidad. Ese es el Sí, compilado. sí, sí, y que lleva a cabo una civilización. Juan, ¿y por qué no tienes video? Porque no me quiero dejar ver. ¿Cómo así? Es como si no estuvieras en clase, Juan. Claro, estoy hablando. No, pero es el video. César, Marcelita, Andrea, Juan Camilo, todos tienen el video encendido. Bueno, el segundo concepto que debemos tener en cuenta en la geopolítica es la geografía, que es la ciencia que estudia el espacio terrestre con todos sus accidentes. Andrés, ¿qué es un accidente geográfico para ti? Profe, eso no es el tema de lo de las cordilleras, las montañas. Muy bien, Andrés, así es. Entonces, que estudia todos los accidentes geográficos y las influencias en la vida humana. Entonces, aquí hemos dicho que nosotros vestimos diferente acá en el Quindío a como visten en Bogotá, ¿cierto? Pues acá
utilizamos saco como cuando tenemos frío, pero en Bogotá vemos que la gente es continuamente con saco, los hombres con corbata, así se la pongan varios días y el saco varios días, pero es completamente diferente a como nosotros vestimos acá. ¿Listo? Viene también la nación. A ver a quién le pregunto quién es. Camila, buenas noches. ¿Qué es para ti la nación? Camila. Camila. Hola, profe. Buenas noches, Camila. ¿Qué es para ti la nación? Profe, para mí la nación es como, digamos, como personas que pertenecen como al mismo origen, profe, no sé, como un grupo étnico del mismo, que tiene como vínculos históricos, todo lo que tenga que ver con la cultura, la religión. Bueno, entonces en la nación encontramos el fenómeno étnico. ¿Pero qué es un fenómeno étnico, Marcelita? Profe, es como la vinculación de todas las culturas, las razas. Entonces, dejémoslo en raza. Profe, Es la raza. profe, Juan, profe, dímelo, Juan. la nación no sería el territorio geográfico del país. No, la nación lo constituye esa comunidad, el hombre. Entonces, ¿qué tiene el hombre consigo para formar las comunidades? Viene una raza que es la parte étnica, una parte histórica, Colombia tiene su historia, una parte psicológica, porque recordemos que depende de donde usted viva, Juan, hay una parte sociográfica y una parte psicológica. Entonces, por ejemplo, en esa parte psicológica es cuando el Estado empieza a interactuar con las diferentes comunidades. Entonces, vámonos allí a Cali, ¿cómo se llama ese barrio de Cali donde hay donde hay fronteras invisibles y todo? ¿Quién me dice? Agua Blanca. Distrito de Agua. Sí, Exacto. lo ve. Las Sí, lo Trecas. Las colinitas, el Las barrio OVNI, Las colinitas no es de aquí de Armenia. Bueno, también hay. pongamos entonces las colinitas acá en Armenia. Entonces, ¿qué hacen las alcaldías en ese caso? En ese caso, las alcaldías a través de las secretarías de salud, que tienen no solamente pues los médicos ni nada, sino que tienen psicólogos, sociólogos y todo, van, indagan y miran qué es lo que necesita esa población. Entonces, por ejemplo, van a la colina y dice, hay una explosión demográfica grandísima. ¿Por qué? Porque las mujeres se embarazan mucho, porque las mujeres no van a controles de natalidad. Entonces, ¿qué hay que hacerles? Entonces hay que hacerles capacitaciones, hay que incentivarlas para que planifiquen, y entonces esa parte psicológica tiene que ver por eso. ¿Quién me puede decir, a ver, Andrés, o Juan Camilo, por qué será que las personas de estrato más pobre son las que mayor número de familia tienen? ¿Quién me puede decir esa partecita? Por la falta de educación. ¿Quién me lo dijo? O también por Andrés. las ayudas del gobierno. Por ejemplo, lo de Jóvenes en Acción. ¿Y qué tiene que ver Jóvenes en Acción, Juan Camilo, con esa partecita? Profe, porque por decirlo así, por cada cabeza o por pues cada hijo le dan cierta cantidad de dinero mensual. Entonces eso, pues mucha gente lo toma como que no tenga No, que ir a pero trabajar eso ya. no tiene que ver con los jóvenes en acción, hijo. Eso es más que todo para el tema educativo. Lo que pasa es que yo ya sé qué fue lo que quiso decir Juan Camilo, en el sentido de que si entre más embarazos ellos tengan o más hijos ellos tengan, más van a recibir dinero por Jóvenes en Acción. Eso fue lo que quisiste decir. Sí, profe, algo así. ¿Quiénes están de acuerdo? A ver, John, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, la verdad que con lo que dijo Andrés o Camilo.
¿Con cuál de los dos estás de acuerdo? Yo pienso más que todo que lo que dijo Andrés, porque la educación y la orientación tiene mucho, va muy de la mano con eso. Preguntémosle a una de las mujeres, preguntémosle a Andreita a ver qué dice Andreita. Profe, yo también estoy de acuerdo con Andrés. Es un tema muy cultural, muy de falta de educación. Las mujeres no tienen precauciones porque pues no les interesa sino tener relaciones sexuales. Eso también es un tema cultural. Entre más chiquitas ya han tenido relaciones sexuales, pues ya se sienten más mujeres y más como activas en una sociedad. Entonces, para mí sí es una falta de educación. Yo pensaría que es combinación de las dos. Ya voy, Juancito. Una, la parte económica, que verdaderamente por la falta de educación se embarazan y pretenderían que el gobierno, y en sí es verdad, el gobierno les da ayuda por cada hijo que tengan, ¿cierto? Eso sí es cierto. Entonces, yo diría que van conjugadas las dos. Juan, dime. Profe, eso es de parte y parte, ¿sí? Yo de una u otra manera estoy de acuerdo con lo que dice Juan Camilo. Yo he tenido la oportunidad desde el área de la salud en hacerles encuestas y hacerles demandas inducidas a las madres cabeza de hogar de estratos bajos, ceros, Sí. 1. Y ellas le dicen a uno descaradamente, entre más hijos tenga yo, más familias en acción recibo. Y con eso no tengo necesidad de trabajar. Con eso me sostengo y con eso me sustento. Lo puede decir Andrea, que trabaja en la parte educativa de los colegios públicos. Y tengo también amigos que trabajan en la parte de bienestar familiar. Familias en Acción es un programa paternalista del Estado que lo que hace es generarle esa dependencia a la madre cabeza de hogar para que no trabaje y se pongan a tener muchachitos. Muchos los hacen con ese sentido. Por eso, pero... Por eso, profe, ahí se ve la falta de educación. Porque si tú tienes educación no vas a tener ese pensamiento. Claro, ahí es donde yo voy a lo otro. Y también respaldaría lo que dice Andrea y lo que dice Andrés, ¿sí? ¿Por qué se ponen a tener muchachitos en vez de educarse? Porque primero están en estratos bajos, sus padres pues vienen de las mismas situaciones económicas, pobres, ignorantes, trabajadores, obreras, muchos hasta son trabajadoras sexuales, y pues la necesidad tiene cara de perro. Muchas veces la necesidad lo lleva a uno a hacer actividades económicas o a no hacer ninguna actividad económica para poder subsistir. Y pues eso tiene que ver mucho con el nivel educativo. Entonces diríamos que las dos conjugadas, ¿cierto? Y no en todos los extractos sociales, porque miremos que ellos, Familias en Acción, llega al estrato 1 o hasta el estrato 2, no sé. ¿Quién me puede decir? Depende del puntaje en el CISBEN, profe. Depende del puntaje que tengan en el CISBEN. Bueno, o sea que nosotras por eso no tenemos tantos hijos, ¿cierto, Andreita? No tenemos ni siquiera puntaje en el CISBEN. Una montonera, 2 son calladas. Bueno. ¿Quién existimos en el FOSIGA? Ni siquiera. No. Para nosotros es como dicen los que saben de finanzas en el gobierno del presidente, nosotros ya estamos pasando de estrato medio a estrato alto, ¿cierto? No, bueno, entonces, en resumen, la nación es la unión de los lazos de raza, de la historia, de la cultura y la conciencia de ser nación. Ustedes ven que los afrodescendientes también ellos tienen sus propios auxilios, ¿cierto? ¿O no? Sí, que no nos los dan a nosotros, ¿no? Yo soy morenita y todo, pero pues no afrodescendiente, entonces tampoco voy a aplicar para ese subsidio que les dan. Y además que políticamente... No sé quién aplica en este grupo. ¿Quién? El canela excitante, me dicen. Ay, Marcelita. Oh. Pura Pocahontas. Entonces, mire, que ellos están así
que ellos también inmediatamente cuando hay elecciones y todo, ellos siempre sacan un candidato que los va a representar, ¿vio? Entonces son concepciones que tiene el gobierno para ciertos grupos. Nosotros pues todavía no podemos estar en ese grupito. Marcelita, y si eso es la nación, entonces, ¿qué será el poder? ¿Qué será el poder? Profe, pues en este caso sería como el mandato, no sé, lo que rige el gobierno, lo que Sí, establece las grandes leyes. ahí va, muy bien. John, ¿qué dices? ¿Qué es el poder? Profe, pues yo lo consideraría como una condición de determinar algo, como una condición, algo así, no sé. Bueno, entonces el poder es la capacidad de hacer, es la fuerza de las ideas. El poder del Estado es la capacidad que tiene la cúpula de dirección del Estado de asignar con autoridad los valores a una sociedad en un conjunto. Entonces, en términos generales, son las normas que aplica el Estado ¿a quién? ¿Al hombre o a la población? A la población. Muy bien, estos muchachos, sí es que me encanta porque ellos son muy inteligentes, ¿cierto? Ahora que hablo de cúpula, no sé si con ustedes desde el año pasado hablamos de la corrupción, yo creo que sí nos alcanzamos a ver de la corrupción que había en el ejército. Cuando hablamos del general Nicasio, que yo les había contado que él había estado en los falsos positivos. Los falsos positivos, sí, sí. ¿Cierto que sí? Y mire, dicho y hecho, ya reventó la investigación. Y mira, y no sé si pues leyeron o algo que las chuzadas que le estaba haciendo el ejército a muchas de las personas eran periodistas, no solamente de Colombia, sino también del exterior. ¿Sí han visto eso? No han visto esa noticia. Sí, No, profe, profe, y yo no, la verdad yo no. ahí están salpicando lo del tema de Uribe otra vez. Lo mismo de las chuzadas de los años 2000, del 2003 hacia adelante. O sea, lo que ha hecho es utilizar este gobierno como para volver a intentar hacer esa amedrantación política en base a chuzadas. Pero entonces uno no entiende por qué otra vez, ¿cierto? Pero recordemos que el señor estuvo mucho tiempo, desde casi de Iván Uribe, y que fue en diciembre que renunció. ¿Por qué renunciaría, Juan Carlos? A ver, el general Nicasio. Creo que para serles sincero, no sé de qué están hablando. No conozco el tema. Claro, nosotros lo hablamos desde el año pasado. A ver, preguntémosle a Camila. Camila, ¿por qué sería que el general Nicasio renunció en diciembre? ¿Qué piensas tú que fue la causa? No sé, profe, de pronto lo amenazaron. La verdad, no sé tampoco. Pero tenemos que estar más pendientes para esta clase de las noticias que pasan en el país. A ver, John, ¿tú por qué piensas que renunció antes de que se destapara esta investigación? Profe, la verdad no tengo conocimiento sobre ese tema. César. César, Profe, dime. ¿por qué? No, la verdad no, profe. A ver, Profe, el primero disimuló con temas de la familia, pero eso son presiones políticas que ejerce el gobierno de Iván Duque, ¿sí me entiende? A él lo designa desde Uribe. Andrés, pongámoslos en contexto porque ellos no saben lo que está pasando en el país en este momento. Es un general que venía desde la época de Uribe, donde de muchos soles, de unos rangos altos. Ahorita en diciembre se destapó una olla por unos testigos que resultaron. Y eso hizo que el gobierno de Iván Duque le pidiera a él la baja. Y él simplemente, los motivos de él son familiares, pero son las chuzadas como tal lo que hicieron que él renunciara, para que no lo cogiera la investigación con ejerciendo. Es más fácil defenderse por fuera que dentro de la institución.
Lo que pasa es que la revista Semana venía haciendo como una investigación detallada, porque recordemos que mucha de la gente, alguien empezó a decir desde adentro del ejército, eh, nos están presionando para que matemos a la gente, volvimos otra vez a las desapariciones forzosas, venimos esto y lo otro. Entonces, la revista Semana, no solamente la revista Semana, sino un diario de Estados Unidos, hizo la investigación pertinente y iban muy bien encausados. Incluso una periodista de Caracol también estaba en la investigación y empezaron a decir, pongámosle precio a la cabeza de los periodistas para que ustedes me entiendan con mis propias palabras, que nos están persiguiendo y están diciendo lo que está ocurriendo al interior del Ejército Nacional. Entonces había una periodista de Caracol que estaba inocente, que le estaban haciendo el seguimiento. Un periodista de Estados Unidos que tampoco sabía. Y de ahí para atrás todos los que ustedes quieran que le estaban haciendo el seguimiento. Entonces, cuando recopilaron todo y fue tanta la presión que empezó a hacer la gente del interior del ejército que fue la que empezó a decir investiguen, investiguen los que denunciaron, que verdaderamente entonces ya el presidente se puso las pilas y empezó a solicitar que hicieran la investigación del cargo, del cargo desvincularon muchos generales y otros tomaron la rienda y están haciendo la investigación y hasta ahora sí han podido determinar que se habían hecho las chuzadas. Entonces, está llamado el general Nicasio para rendir declaración y el hombre dice, no, pues que me la hagan ya, que me la hagan ya, yo no tengo nada que ocultar, yo no renuncié por eso, sino por problemas familiares, pero vayan ustedes a saber. Entonces, esa es una forma de cómo el Estado puede mostrar su poder, ¿cierto? Porque es que no solamente puede venir de los congresistas, de la Cámara de Representantes, de los alcaldes, de los gobernadores, sino de cualquiera de los entes que conforman esa cúpula del Estado. ¿Entendimos? ¿Alguna pregunta? El tema es bien interesante. Les cuento que cuando tengan tiempito, léanlo porque el tema es bien interesante. Bueno, viene la proyección del poder. En la proyección del poder encontramos la manera como debe emplearse el poder para asegurar los objetivos fijados por la política. Juan Carlos, esos objetivos, ¿cuáles pueden ser? Profe, ¿de qué? ¿De la proyección del poder? De la política. Objetivos de la política. No sé, voy a especular. Mantener el orden, legislar, dirigir. No sé. César, No me para ti, ¿cuáles serían los objetivos de la política? Yo, profe. Sí, tú. Profe, pues lo que dice el compañero, o sea, un tema político, sí, como de dirigir, como de controlar todo lo que esté marchando de la mejor manera, de que no se roben, pues eso es, de que no se roben, pues las platas de la roban, pero digamos es como una de las políticas de controlar todos los recursos, pues de que se manejen de la mejor manera. Bueno, ¿y será que entonces lo que está haciendo el Estado en medio de esta pandemia será el poder político que él tiene? Uno de los objetivos de su poder político. Camila, ¿qué dices? ¿Cuál es la pregunta, profe? Los decretos que ha sacado el gobierno ahora con lo del COVID son objetivos fijados por la política del Estado. Sí, profe. ¿Por qué?
Camila, ¿por qué? porque pues, no sé, son como medidas que toma el gobierno, profe. ¿Le puede colaborar un poquito más a Camila, como más amplio? Profe, es el tema de un Estado opresor. Con este tema de decretos y todo eso nos demuestra el Estado el poder que se ejerce sobre nosotros. No podemos protestar, no podemos hacer nada. Esa es la definición de que el Estado como tal tiene el poder y lo ejerce en la población a consta de Profe, simples decretos. Profe, está en silencio. ¿Quién más le puede? Gracias. ¿Quién más les puede complementar la idea a ellos? profe, y yo pienso que en este momento es como una manera desde hace muchos años, o yo no sé si se había llegado a vivir, de que realmente el Estado tenga controlado el pueblo. De alguna manera lo veo así. ¿Y será que en este momento, Marcelita, con esos decretos nos tienen controlados? Claro, profe. Sí. Totalmente, profe, pero igual hay personas que como todo no quieren, pues no lo asimilan por X o Y motivo, ¿cierto? No lo quieren aceptar, pero yo creo que el 80% en este momento de Colombia, bueno, del mundo, ¿no? Nos tienen controlado con, pues digamos que con esas leyes y esas normas, como dice Andrés, que han sacado, y es el momento de que día tras día nos tengan más controlados. Entonces es el poder que ejerce el Estado definitivamente con toda su política. Profe, Sea profe, política pública, política económica, de seguridad ciudadana, como sea. ¿Quién me va a hablar, Juan? Dime. yo. Profe, yo la pregunta suya se la entiendo por dos lados y con las opiniones de los compañeros, yo he estado viendo y leyendo algo al respecto esta semana. Dicen Sí. que todo este cuento del COVID-19 a nivel mundial, primero fue para callar las protestas de manifestación del pueblo mundial que está cansada de los gobiernos opresores y de los gobiernos capitalistas que tenemos, ¿sí? Es Ujú. entendible. En Colombia lo estamos viendo por la corrupción, etcétera. Pero la pregunta yo, ¿cómo se la entendí a usted? De si que cómo nos parecía el poder que estaba ejerciendo en este momento el Estado colombiano con el cuento de la pandemia, ¿sí? Sí, sí, dime. No sé, creo que han sido más de 200 decretos que ha sacado